Buenas tardes, Día Político por TSI. Antes de presentar el tema central y también a mis invitados, quiero saludar al doctor Marlon Lara, diputado del Partido Liberal. ¿Cuál es el problema que se entiende con el Central Ejecutivo y también algunos diputados en el sentido de que se adhieron o no al BOC? Por favor, y por otro lado, doctor Marlon Lara, la situación de la bancada liberal en el Congreso Nacional, que aparentemente se está dando un quiebre ahí en cuanto a un acuerdo establecido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Un saludo a todo el pueblo hondureño y a tus invitados. Quiero decirte que en el Central Ejecutivo lo que hay es una resolución de apoyar la autoconvocatoria que fue aprobado en una sesión del Central Ejecutivo. Sí. Y desde ese momento nosotros estamos participando en las autoconvocatorias para poder contrarrestar las decisiones que a la fuerza y fuera de la ley está tomando la Junta Directiva Ilegal del Congreso Nacional. Entonces, cumpliendo ese mandato de la autoridad máxima del partido, que es el Consejo Central Ejecutivo, el día de ayer tuvimos nuestra tercera sesión de autoconvocatoria y estuvimos varios diputados del Partido Liberal participando en esa reunión donde se tomaron importantes resoluciones que ya es de conocimiento del pueblo hondureño. Esas resoluciones tienen que ver con elegir las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, nombrar una comisión para que reciban los currículum de los aspirantes, el Tribunal de Justicia Electoral, sí. así como también la Unidad Política Limpia, y una moción exhortativa de la diputada Maribel Espinosa a las Fuerzas Armadas a que se respeten las promociones y la meritocracia de los oficiales que aspiran a ascender. Ahora, en un minuto, por favor, ¿cómo está la situación de su bancada? Porque hay diputados que creo que andan por el orden de los 7 o 8 diputados que prácticamente no asisten a estas reuniones extraordinarias que convoca la oposición. Es decir, ¿veremos una bancada totalmente dividida en los próximos 2 años? Mira, con el tema de las autoconvocatorias, sí hay diputados que desde el inicio dijeron que no iban a participar. En el Partido Liberal se respeta las decisiones que toman los diputados, a pesar de que en una resolución del Consejo Central Ejecutivo ellos dijeron de que no iban a acompañarla. Yo en lo personal respeto esa decisión de ellos, pero yo sí soy de las personas que estoy comprometido con este país en que el respeto a la Constitución, a su democracia, a las libertades y los derechos humanos. Y yo sí, al igual que hay gran cantidad de diputados, nos mantenemos firmes asistiendo a las autoconvocatorias. Perfecto. Gracias, doctor Marlon Lara. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias. Bueno, saludo a mis 2 invitados aquí en el estudio, al abogado Luis Romero. ¿Cómo está, abogado? Un gusto saludarle. Mucho gusto. Experto en temas de derecho. Ya vamos a profundizar en algunos temas, pero también quiero saludar al ministro de la Presidencia. Gracias por atendernos, ministro Pastor. Y quiero comenzar con usted el programa esta tarde, por esto que se ha trascendido en los medios, en donde usted ha dicho de que se puede tardar mucho la instalación de la Sisi, pero ¿en qué sentido lo dijo? ¿En que la Sisi va a tardar su instalación en Honduras, que no puede ser en este periodo de gobierno? ¿O cuál es el mensaje que le quiso dar a los hondureños? Ministro, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Ramón. Un saludo a tu invitado y por supuesto a tu audiencia. Te agradezco la oportunidad. Es importante hacer las precisiones del caso porque efectivamente mis declaraciones el día de ayer provocaron una masiva campaña de desinformación que me tomó a mí por sorpresa y desafortunadamente implicó que yo me tuviera que dedicar la buena parte de mi tarde a aclarar lo que efectivamente no dije. El día de ayer efectivamente se me preguntó por parte de una serie de periodistas ante los cuales estaba yo compareciendo que si se descartaba la posibilidad de que la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras se instalara en lo que restaba del año. Y comencé mi respuesta diciendo que de ninguna manera se descartaba. Eso queda claro en las declaraciones. Sin embargo, la mayor parte de los medios tomaron las declaraciones que continuaron, que prosiguieron a ese inicio.
Y efectivamente lo que yo he explicado desde un principio de este proceso es que efectivamente es un proceso que toma tiempo. No solamente la instalación es un hecho que va a quedar instalada la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en nuestro país como resultado de las gestiones de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Durante la mitad del mandato que todavía resta de la presidenta Xiomara Castro, se instalará en nuestro país esa comisión. Eso no está en duda, lo hemos dejado claro cada vez que se nos cuestiona y se hace muy a menudo ese cuestionamiento, porque efectivamente el proceso ha sido un proceso complejo que ha implicado un ritmo mucho más lento del que a ninguno de nosotros nos gustaría, pero nunca se ha brindado ninguna de mis declaraciones para dejar en duda de que así será. Se va a instalar, es un hecho, es un compromiso de la presidenta y ella ha girado instrucciones absolutamente claras a la Cancillería y al resto de su gobierno para que así suceda. Lo que yo procedí después a explicar es que el trabajo que va a llevar a cabo esa comisión internacional efectivamente implica un proceso largo. Quien haya cometido esa corrupción, y eso es algo que se tiene que dejar claro, el apoyo que se le está pidiendo a las Naciones Unidas para conformar esta comisión internacional precisamente deriva del reconocimiento de las y los hondureños, de la sociedad en general, del país en su totalidad y por supuesto el eco que hace el gobierno de la presidenta Xiomara Castro sobre el tema, deriva del reconocimiento de que en Honduras no ha habido hasta ahora una voluntad y un compromiso real por parte de los operadores nacionales y que a nivel nacional no se ha hecho lo que se tiene que hacer. Por eso estamos pidiendo el apoyo y lo que hemos dejado perfectamente claro es, va a quedar instalada, eso nunca se ha cuestionado y resiento un poco, te voy a ser sincero, resiento un poco que los compañeros de la prensa se hayan prestado para esa manipulación, esa tergiversación de mis declaraciones. Sí, porque yo creo que hay dos palabras y dos conceptos que tenemos que dejar bien claro esta tarde aquí, ministro, en el programa. Usted habla de que va a quedar instalada la Sisi. Bueno, qué bueno que va a quedar instalada, pero el funcionamiento de la Sisi, ¿a partir de cuándo? Pero vamos a tratar esto después de la pausa, pero antes quiero una reacción, por favor, suya, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor ministro. Creo que para determinar el momento en que va a empezar a operar la Sisi es importante tener claro cuáles van a ser las facultades, puesto que si la Sisi va a tener facultades autónomas, entonces se necesitan reformas constitucionales, puesto que de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 232, el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público. Si la Sisi va a coadyuvar con el Ministerio Público de una forma, pues habría que determinar si va a ser autónoma o supeditada, entonces, pero lo van a hacer de forma conjunta, entonces sí, podríamos determinar, ¿verdad?, que podría entrar en vigencia en un menor tiempo, ¿verdad?, que el que está anterior. Sin embargo, todo pasa por las reformas legales que hay que hacer tanto a la Constitución o a las leyes, dependiendo las funciones y la operatividad que se le va a dar. Perfecto. Voy a la primera pausa y seguimos en Día Político por TSI. Bueno, ministro, como usted lo ha dicho, se tardó tanto la instalación de una Sisi que en Guatemala, que llevó varios años, está llevando también un buen tiempo la instalación de la Sisi en Honduras. Usted dice el gobierno de la presidenta Xiomara la va a dejar instalada, pero la gran pregunta es, ¿y la operatividad y el funcionamiento? ¿Tendremos que esperar también otro par de años más para que la Sisi ya realice sus operaciones en Honduras? Porque después le tiene una consulta aquí el abogado Romero a usted, ministro. Mira, lo que hay que dejar claro es que la instalación no es lo que se tarda. La instalación tiene un proceso y claro que sí, toma su tiempo, pero una vez que se lleva a cabo la instalación, la Comisión Internacional comenzará a operar. Eso no depende de nadie más que los actores que están involucrados negociando esa instalación, que efectivamente, por un lado, son las Naciones Unidas y por otro, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Una vez que queda instalado, y yo no digo, y de nuevo, no quiero que se confunda, que en Guatemala se tardó en instalar. En Guatemala se instaló y se tardó en ser efectiva, o sea, en dar resultados. Correcto. Porque son procesos complejos. Mira, por ejemplo, hablamos del Ministerio Público. Las acciones que ahorita se están dando, las detenciones que se están dando, que han causado pues gran conmoción en el país, son el resultado de investigaciones que se iniciaron hace 13 años.
Entonces, aquí el abogado no me dejará mentir. El proceso de investigación, de denuncia y el proceso judicial correspondiente toman tiempo. Son tiempos que corresponden precisamente a estas instancias y a estos operadores de justicia. No los establece ni la Comisión Internacional, ni mucho menos el Poder Ejecutivo de un país. Nosotros estamos comprometidos a que quede en el país instalada con todas las capacidades del caso una comisión internacional que luche contra la corrupción y la impunidad, que nos ayude a nosotros como país a luchar contra la corrupción y la impunidad. Y ha quedado claro, y lo hemos dicho también nosotros para responder al abogado, que las condiciones para que esa comisión logre hacer su trabajo requieren efectivamente que se le brinde a esa comisión la independencia necesaria. Nadie tiene interés de comprometer o de controlar la capacidad que esa comisión va a tener para hacer su trabajo. Y no creo en ningún momento que las Naciones Unidas se prestarían a colaborar con este aporte sin que se le diera las condiciones a esta comisión para cumplir con ese cometido. Entonces, lejos de especular, porque al hablar de una proyección en el tiempo, cualquiera tendría que especular. Ninguno de nosotros es un adivino para saber en qué momento específico va a quedar instalada. Lo que tenemos son hechos frente a nosotros. El hecho es que desde el inicio de su gobierno, la presidenta comenzó el proceso, detonó el proceso, solicitando, haciendo la solicitud al secretario general de Naciones Unidas para que se nos diera ese apoyo. A partir de ahí comenzó un proceso de negociación, efectivamente, entre un país soberano, independiente, con un organismo multilateral, para establecer un mecanismo con el que estemos todas las partes de acuerdo y satisfechos. A través de ese proceso es que primero se estableció un memorándum de entendimiento que la presidenta fue a Naciones Unidas, a Nueva York, a firmar con el secretario Guterres ese memorándum de entendimiento. Como resultado de la firma del memorándum de entendimiento es que comenzó la etapa en la que estamos en este momento atravesando, que es una serie de visitas, y eso es lo que explicaba el día de ayer, una serie de visitas de un grupo de expertos que lo que viene a hacer es hacer un diagnóstico muy preciso de cuáles son las condiciones precisamente en el terreno que le van a permitir o le pueden representar de alguna manera un reto a esa comisión. Como resultado de ese diagnóstico que logren los expertos de Naciones Unidas, que se han estado entrevistando aquí con todos los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto también a los funcionarios del gobierno y a los operadores de justicia, se va a tener una idea más clara por parte de Naciones Unidas de lo que ellos van a requerir como condiciones para que se comprometan a la conformación de esta comisión. Entonces, es un proceso, se han dado los pasos, como te digo, ahí están los hechos y hay un compromiso muy claro por parte del Ejecutivo para que así suceda. Aguado. Bueno, yo creo que debemos destacar que cualquier acción encaminada a combatir la corrupción hay que verla con buenos hechos. Debemos reconocer, ¿verdad?, que efectivamente desde el gobierno se están haciendo gestiones para la instalación de la CICI. Sin embargo, para que estas acciones se materialicen, no solamente se ocupa la intervención del Poder Ejecutivo. Realmente la intervención clave para que esto se materialice es la intervención del Poder Legislativo. Y si empezamos a remontarnos en la historia, nos vamos a dar cuenta que donde realmente se ha generado impunidad, porque hay que entender la diferencia entre impunidad y corrupción, es en el Poder Legislativo, porque han sido los diputados, y esto no solamente de 12 años atrás, ¿verdad?, sino generacionalmente. La impunidad se genera desde el Congreso Nacional porque ahí es donde se crean las leyes, ahí es donde se nombran los altos funcionarios del Estado, como ser, por ejemplo, el fiscal general adjunto, el Procurador General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia, que son órganos que de una u otra forma están vinculados no solo a la administración de justicia, sino al combate a la corrupción. Ahora yo le consulto a usted, abogado, antes de irme a la pausa, por favor, en un minuto. Todo lo que se dice con la llegada e instalación de la CICI y lo que ha planteado aquí el ministro Pastor, ¿son convincentes todas estas afirmaciones para usted, que es un litigante del derecho, por supuesto, que está en los juzgados? Bueno, pues yo que día a día voy a los tribunales y me dedico también a hacer academia, puedo
decirlo en palabras sencillas así. Primero, que efectivamente se están haciendo las cosas para que la CICI venga. Correcto. Y segundo, que va a depender realmente del Poder Legislativo si la CICI viene o no viene. Porque aunque en el Poder Ejecutivo exista voluntad, si en el Poder Legislativo no se alcanzan los votos para que venga, independientemente, ¿verdad?, de la razón por la que no se alcancen, no va a venir. Entonces, y como hondureños debemos debernos al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y es aquí donde el pueblo, tenemos que ir más allá, en las urnas tiene que razonar bien el voto para poder determinar los políticos que van a llegar a ejercer el poder. Porque usted ha dicho también acá, usted dice acá, que sea una CICI que no venga por encima de la Constitución de la República de Honduras. Es que lo dice la que Constitución. Que se respete la soberanía y la institucionalidad y la Constitución. Así lo ha planteado usted. Por eso es que hay que tener claro cuáles son los planteamientos que está haciendo, o los requerimientos más bien, que están haciendo las Naciones Unidas para poder instalarse. Porque, como lo dijimos al inicio, va a depender si va a ser autónoma o va a coadyuvar con el Ministerio Público, supeditar particularmente. Yo creo que una de las funciones principales, o podríamos darle no un nuevo enfoque, sino tal vez un pequeño redireccionamiento, que son dentro de los acuerdos a los que hay que llegar, es que se dedique, por ejemplo, la CICI, dentro de sus funciones, no solo a investigar la corrupción, sino también a combatir la impunidad, por ejemplo. Que se dedique a investigar por qué tantos actos de corrupción en el pasado estaban engavetados. Que empiecen a deducir todas las acciones, sean de carácter administrativo y si hay de carácter penal también, en contra de los funcionarios de escala baja y de escala mediana, ¿verdad?, dentro de la Secretaría de Seguridad, de la ACTI, del Ministerio Público, de todos los órganos a los que le corresponde. Y también, que es básico, que se reforme la ley del Congreso para que no sigan aprobando ese montón de decretos que solo han generado impunidad. Bueno, yo voy a la pausa y le contesta, ministro, por favor, porque es bueno conocer qué alcance va a tener la operatividad y el funcionamiento de CICI. Dice aquí el abogado Romero que no se vaya a tener una actuación que venga a violentar, dice, la soberanía jurídica, sobre todo desde el punto de vista del abogado Romero. Ya regresamos. Bueno, por el tiempo, porque ya prácticamente se nos ha ido el tiempo. Tiene minuto 30, por favor, ministro Pastor. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Y de verdad quisiera comenzar por reconocer el análisis muy serio, muy sólido de parte del abogado. Yo no soy abogado, Ramón, y aprendo mucho cuando escucho abogados ilustrados como el abogado Romero. Eso lo aprecio mucho y lo reconozco. Mira, yo lo que te diría es que efectivamente, y el abogado lo ha dicho, por parte del Poder Ejecutivo se ha hecho exactamente lo que se tiene que hacer. Y en este momento estamos en una etapa en la que vendrá una contrapropuesta final de parte de Naciones Unidas, estableciendo ya con el conocimiento del detalle en el terreno cuáles serían las condiciones mínimas para ellos aceptar que se establezca el convenio. Efectivamente, una vez que ese acuerdo se hace entre las partes, el Congreso va a jugar un papel determinante, y el abogado Romero lo señala. Y quiero, como te digo, estar muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir el abogado Romero. Efectivamente, la corrupción y luego la impunidad que protege a quienes han cometido corrupción de rendirle cuentas a la justicia se genera principalmente desde las negociaciones en el Poder Legislativo, que luego, como él bien señala, son quienes, o desde donde, el poder desde el cual se nombra a los responsables de otros entes del Estado, que son, por supuesto, claves para hacer justicia. Sí, en este momento lo que hemos visto es una batalla en el Congreso Nacional, el último espacio en el que la oposición tiene, y cuando hablo de oposición me refiero a sectores del régimen anterior que siguen teniendo presencia en el Estado hondureño, tienen la capacidad de obstaculizar. Y eso lo vimos primero con el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia, que afortunadamente se logró superar, y luego lo vimos también con el nombramiento de los fiscales, que desafortunadamente se obstaculizó, impidiendo el mandato constitucional de que los nuevos fiscales sean electos en tiempo y forma. Ahora tenemos fiscales interinos que están intentando dar seguimiento a las investigaciones que ya estaban en curso.
Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es por que favor, por parte del Poder Ejecutivo hay un compromiso firme, completo, para brindarle a la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad las facultades completas para que hagan su trabajo. Gracias, ministro Pastor, muy amable. Ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, por atendernos. Conclusiones, por favor, abogado Romero. Bueno, primero, destacar, ¿verdad? Y agradecer ese pronunciamiento del señor ministro hacia mi persona. Y segundo, ¿verdad? Que el gobierno, dentro de toda su operatividad, debe tener claro. Y es que si no se alcanzan los votos en el Congreso Nacional, por la razón que sea, ellos deben reinventarse sobre la marcha. Y una posibilidad de reinventarse sería generar un acuerdo que no necesariamente tiene la calidad de tratado, sino a nivel de documento, de aplicación interna, para que los funcionarios que van a enviar las Naciones Unidas coadyuven con las autoridades del Ministerio Público y que efectivamente se empiece a combatir la corrupción. Creo que caer en aquello de que aquel no lo hace y yo no lo puedo hacer, o no me tengo que poner de acuerdo con aquel, o yo no quiero, o yo sí quiero, a mí me conviene, no me conviene, no es pensar de forma sana para el país. Y como autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, como de los otros poderes del Estado y las demás instituciones, se deben reinventar para combatir la corrupción. Si no se puede de una forma, hacerlo de otra, siempre respetando la ley y el Estado de Derecho. Abogado. Que esto no se convierta en una cacería de brujas. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo y saludos al ministro. Gracias, ministro, por atendernos. Muy amable. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.